Conmigo en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, vamos a la versión Reina Valera 60. Queremos leer del verso 1 al verso 17 en esta hora. A la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La Escritura lee de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor, siga añadiendo bendición a su palabra. ¿Amén? Nosotros en esta congregación tenemos una definición quizás un poco distinta para lo que quizás en algunas otras comunidades de fe pueden definir. Nosotros no llamamos a los líderes, les llamamos servidores. Y yo creo que esta escritura en esta noche puede servirnos a nosotros para traernos unos fundamentos de lo que es un servidor. Obviamente tenemos que hacerle justicia al texto bíblico, entendiendo que en esta noche el tiempo que tenemos no nos va a dar quizás para poderle exprimir, como decimos en buen puertorriqueño, y sacarle el jugo a este concepto que el maestro le está enseñando a sus discípulos en esta experiencia muy particular, y que obviamente nosotros podemos hoy saber y entender que ha de ser de una bendición extraordinaria y de fundamento para aquellos y aquellas que están llamados a servir, que entre comillas y entre paréntesis, esto es a todos y a todas. Así que me dio la tarea de buscar la raíz etimológica de lo que significa líder. Y líder sale del latín que significa lis o litis, que no es otra cosa que disputa.
Y obviamente la raíz etimológica de dis viene de separar. Y la próxima parte de la palabra viene de la palabra o del concepto poder entender y conocer. Así que la raíz etimológica de líder viene de este concepto, que no es el concepto de disputa que tenemos hoy en día, sino que el concepto de disputa lo que viene a resaltar en el latín es a poder distinguir, a poder separar, a poder el hombre tener una distinción, o la mujer, entre una cosa y la otra. Y por otro lado, la raíz etimológica de siervo viene del latín serverus, que significa esclavo, que significa servicio o al servicio de. Por lo tanto, en este momento crucial en que nosotros vivimos en el siglo XXI, como cristianos y como cristianas, al nosotros entender que somos servidores sin sacar de contexto y sin sacar del lado el concepto de liderazgo, pudiéramos decir que la humanidad y el mundo necesita siervos de Dios que practiquen el liderazgo. Porque el liderazgo, en su etimología del latín, sería lo siguiente: un siervo que está a la disposición para actuar de manera tal, con cierta lucidez, y separar y distinguir las partes constitutivas de algo, de manera que pueda resolver o remover de ellas las que no son convenientes para su crecimiento. Así que necesitamos servidores que practiquen el liderazgo, porque si bien es cierto que el concepto servicio dentro, o servidores dentro de la iglesia del Señor, es un concepto extraordinario que tiene que ver con el sometimiento a aquel que es la cabeza de todo, como dice Colosenses, que es Jesucristo. Pues ciertamente en este momento crucial, repito, Puerto Rico y el mundo necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a servir de parte de Dios y a practicar con la lucidez del Espíritu Santo, para poder distinguir, para poder enseñar, para poder separar lo que se necesita en un mundo revuelto, de manera que podamos poner en orden aquellas cosas que dentro de la voluntad soberana del Padre están para hacerse, pero el hombre y la mujer que no tienen a Dios no lo pueden lograr. Esta semana leía en un artículo de la revista Times lo que la iglesia Saddleback de California, del pastor Rick Warren, han logrado. El presidente de Ruanda logró leer el librito ese que dice Una vida con propósito, y mandó a buscar al pastor porque él deseaba que todo el mundo en la nación de Ruanda leyera el libro. Comenzaron unos proyectos extraordinarios de carácter social, de carácter espiritual, de carácter emocional. Son cientos de miles de niños los que se han adoptado en Ruanda en este momento, y la nación ha comenzado a dar un cambio extraordinario. Y ellos, dentro de eso que el Señor ha comenzado a hacer, ellos tienen en agenda a otras naciones del mundo. Y yo digo y entiendo, si los cristianos y las cristianas entendiéramos el concepto de servidores, no meramente dentro del campo de la vida evangélica o del mundo religioso, pudiéramos transformar la humanidad que está a nuestro alrededor.
hay sobre 13.000 iglesias en Puerto Rico. Y esta reflexión yo la compartí con los hermanos en Manatí esta mañana. Y yo les decía, querido, hay 150 iglesias en Manatí. 150 iglesias en un pueblo tan pequeño. Sin embargo, si todos pudiéramos entender el concepto de servidores y ejercer ese servicio con toda la plenitud que el Señor nos invita y nos demanda, transformaríamos no solamente a Manatí, sino también a Florida, a Vega Alta, a todo lo que está a nuestro alrededor. Y ciertamente este pasaje bíblico que Juan nos trae, Juan lo encausa dentro de unos contextos que a mí me gustaría compartir, porque son contextos posiblemente que usted se preguntará, pero eso suena muy bonito, eso sucede en otros lugares, eso sucede con la grama del vecino que siempre se ve más verde que la mía, eso sucede con gente que posiblemente hablan otros idiomas y tienen otra cosmovisión. Permítame darle el contexto en que Jesús le está hablando a los discípulos y que esta situación muy particular que acabamos de leer sucede. En primer lugar, Jesús sabía que se iba a ir de sus discípulos, iba a dejar a los discípulos. Jesús había creado una codependencia, porque la presencia de Jesús crea codependencia. Cuando Jesús está presente, las cosas son distintas. Los discípulos estaban codependientes de Jesús. Por eso en el capítulo 14 tiene que decir: no se turbe vuestro corazón, no se turbe, porque esa ausencia ya era inminente. Jesús venía anunciándola, estaba preparando a sus discípulos. Esa presencia es tan única y tan especial que cuando hubo la manifestación allá en el monte de la transfiguración, Pedro le dice a Jesús: vamos a quedarnos aquí, no vamos a bajar para allá porque esto está bueno aquí. Así que este ambiente, donde era un ambiente de despedida, es el ambiente donde Jesús comienza a plantar unas bases sobre cómo nosotros podemos ejercer el servicio para su gloria y para su honra. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente usted dirá, y repito, este no es el mejor momento para yo comenzar a actuar. Como están las cosas en este momento, difícil. Son muchas las circunstancias que oprimen, las circunstancias que van en contra de lo que yo quiero hacer, de lo que Dios me ha llamado, de lo que yo sé que se debe hacer. Porque en este país, y yo creo que en el mundo entero, pero este es el que yo conozco más, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe en este país, aquí todo el mundo es experto. Usted quiere buscar una opinión y todo el mundo sabe. Ah, papo, vamos a afinar las congas, aparecen 10 que afinan las congas. Todos sabemos de todo. El abandono de Jesús a sus discípulos podía crear un contexto, un ambiente no muy grato para ellos. El contexto social donde estaban estos discípulos escuchando y viendo esta lección que Jesús estaba dándole no era la mejor. La humildad no era bien vista. La humildad era símbolo de debilidad. La humildad era símbolo de alguien que no tiene bien puestos los pantalones en su sitio. La competencia dominaba el ambiente. Y si no te pones para tu número, olvídate, te quedas atrás. Por lo tanto, ese concepto que parece que es el mismo de hoy en día, eran conceptos, visión del mundo y valores en las cuales Jesús está presentando que uno de los fundamentos fundamentales, perdonando la redundancia, para ser servidores es la humildad. El contexto social de servicio y visión de la humildad estaba relacionado con los esclavos, con lo que los romanos decían máquina vocal. Es decir, el esclavo lo único que podía hacer era hablar y actuar. La humildad, el servicio estaba relacionado en ese momento
en términos de los discípulos, en que si un maestro o un rabí daba instrucciones, habían algunas instrucciones que se podían hacer, pero no todas. La ley rabínica decía que si un rabino invitaba o le daba instrucciones a un discípulo, si esas instrucciones eran de carácter humillante, el discípulo iba a decir que no. Y una de las cosas que el discípulo se iba a negar siempre era a lavarle los pies al maestro. Eso no. Podía hacer todo eso menos eso. Por lo tanto, la cosmovisión de lo que Jesús está planteando en este momento, el ambiente que estos discípulos conocen es otro. Y como decimos en buen puertorriqueño, Jesús les está cambiando los muñequitos. Y por último, el contexto de grupo. Estos discípulos estaban enredados en una disputa, como dice Lucas 22, el versículo 23 y 24. Disputa en primer lugar porque quién cometía menos errores o quién cometía más errores. El verso 23 de Lucas 22 y el verso 24 disputa por sobre quién tenía seniority o más capacidad para formar parte del grupo íntimo de los VIP de Jesús. Así que este era el ambiente de los discípulos. Y es importante que nosotros veamos esto porque muchas veces nosotros queremos pensar cuál es el contexto en el cual Dios me llama a servir. O, por otro lado, cuál es el contexto que está en mi mente de lo que significa servicio. Y déjeme decirle, hay cosas que no solamente están en el inconsciente, están más lejos que el inconsciente y no sabemos por qué respondemos de esa manera. Y posiblemente los discípulos se peleaban entre ellos y no sabían por qué estaban peleando. Pero era parte del ambiente, era parte del ambiente social en el cual estaban. Así que estos tres contextos formaban parte de lo que los discípulos estaban viviendo y del momento en que Jesús, como diríamos en buen puertorriqueño, se empeña en enseñarles los fundamentos de lo que es servir en el reino. Jesús comienza diciéndole de una manera muy particular, comienza señalando a Pedro. Algunos teólogos dicen que cogió a Pedro de punta, no porque Pedro era el que Jesús quería aleccionar, o no porque Pedro era el seleccionado. Algunos dicen que fue porque Pedro fue el primero que llegó a la reunión. Y como Pedro fue el primero que llegó a la reunión, ahí Jesús lo cogió y le dijo: espérate, voy a comenzar contigo. Y Jesús le dice del verso 6 al 9: tienes que dejarte lavar los pies. Es importante que usted piense en los contextos que he hablado para que usted entienda por qué Pedro responde de esa manera. Pedro disparaba de la baqueta. ¿Cómo? No bien Jesús terminó de decir: te tengo que lavar los pies, cuando ya Pedro estaba diciendo: ¿qué? Nada. Recuerden que este hombre iba a todas. Le cortó la oreja a uno. Se atrevió a decirle a Jesús: oye, bótate a esta gente, pero tú no ves que charlatanes son. Vienen aquí más que por los panes y por los peces nada más. No te hacen caso. Cuando no hay panes, mira, todo el mundo se va. Manda fuego del cielo. Esa era la confianza, esa era la manera de ser de este hombre. Así que Pedro, ni corto ni perezoso, le dijo: no te atrevas a tocarme. Y Jesús le dijo: no hay problema, no tienes parte ni suerte conmigo. Yo le decía a los hermanos esta mañana en Manatí que ahorita vamos a tocar a Judas, pero yo le decía a los hermanos en Manatí que aún Judas, Jesús sabiendo que él metía la mano, eran 3 años que estuvo con Jesús,
que en 3 años el maestro no supiera que él metía la mano, por favor, tenía que saberlo. Pero aún Judas, que tenía esa mala maña, sabía, tenía ese disfrute de la gracia de Dios. Y yo me atrevo a inferir que por eso fue que no se fue. Por eso fue que no dijo, espérate, me voy. Aquí no hay más nada. Esto no va a crecer, aquí no hay intereses. La bolsa de Jesús no iba a crecer con intereses. Los fondos. Así que esa gracia, esa confianza, la disfrutaba también Pedro. Y se atreve a responderle al maestro: no me vas a lavar los pies. Aquí había algo fundamental que Pedro tenía que entender, y es que para nosotros ser servidores tenemos que dejarnos tocar de Jesús. Tenemos que dejar que Jesús haga con nosotros como a Él le dé la gana. Pedro tenía unos conceptos de qué era lo que tenía que hacer el maestro. Pedro tenía, me imagino, en algunos momentos unos escenarios muy particulares, muy únicos. Él se había revelado. Inclusive Juan comienza diciendo que ya la obra estaba terminada y que el amor de Dios estaba siendo manifestado en ese momento para los discípulos. Es decir, la seguridad de esa relación maravillosa que había entre Jesús y Pedro. Pedro estaba bien seguro de eso. Sin embargo, necesitaba ser tocado de la manera en que Jesús quería tocar a Pedro. Tenía Pedro que dejarse lavar los pies por Jesús. Nosotros tenemos que permitir que Jesús haga con nosotros como Él quiera. Amén. Los estereotipos, la relación inclusive que tenemos con Dios, tiene que ser secundaria a la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida tiene que ser prioridad para todo lo que hacemos. Cuando Jesús le dijo a Pedro: no tendrás parte ni suerte conmigo, a mí se me viene a la mente el texto que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le dice: y en aquel día muchos vendrán en mi nombre. Pero yo no predicaba, yo no reprendía demonios, se convertía en un montón de gente, y Jesús le dirá: apartaos de mí. Esas son la gente que nunca se dejó tocar por Jesús, que nunca se dejó moldear por Jesús. Yo tengo un problema personal, me confieso aquí, y es que a mí se me hace difícil que la gente no permita con sus problemas de personalidad venir ante Jesús y dejar que Jesús los sane. Óigame, porque en algún momento usted se tiene que dar cuenta. En algún momento nos tenemos que dar cuenta cómo somos. Porque para eso el Espíritu Santo está ahí, para dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Y yo creo que después, o mejor dicho, fue una de las primeras bofetadas con amor que recibió Pedro para comenzar a despertar de que tenía que dejarse moldear por Jesucristo. Tenemos que dejarnos tocar por Jesús. A renglón seguido, Pedro contestó: no solamente puedes lavarme los pies, sino puedes darme un baño si quieres. Pero no era necesario. La tradición decía que si usted iba para una fiesta o una actividad en particular, si no había ducha todos los días, por lo menos ese día se daba un bañito. Algunos teólogos dicen que eso fue parte de la pelea también de los discípulos. ¿Quién iba a lavarle los pies cuando entraba la gente? Y por eso todavía seguían discutiendo, como dice Lucas. Se supone que hubieran 2 tinajas grandes a la entrada y que alguien le lavara los pies. Pero allí, como todo el mundo era líder, ¿quién lo va a hacer? No lo hago. Eso no me corresponde a mí. Jesús le dice: no te preocupes porque te lave la cabeza o te enjuague completo. Jesús quería darles a entender a los discípulos que la declaración de que ya estáis limpios era
la declaración fundamental para que pudieran entender que estaban en el proceso de poder ser servidores. Y yo creo que para poder nosotros ser servidores tenemos que entendernos que aquellos y aquellas que han confesado a Jesucristo como su Salvador, estamos limpios para Él, para servirle. Muchas veces estamos esperando experiencias esotéricas, llamados excepcionales, para poder poner a nuestra disposición lo que somos. Es importante entender esto. Y en Juan 15:3 es claro Jesús cuando dice: y vosotros estáis limpios por mi palabra. La palabra que declara verdad, la verdad que está en sí misma en Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, usted está apto para ser servidor. Si usted ha escuchado la palabra de Jesucristo en su corazón, como declara Efesios en el capítulo 1, uno de los pasajes más extraordinarios, que termina señalando que esos que han escuchado la palabra, que han creído el Evangelio de salvación, son sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, que es el sello extraordinario hasta el día de la redención. Es importante que tú entiendas en esta mañana, en esta noche, que estás limpio por la palabra de Jesucristo. Santo, gracias. Primero de Pedro, capítulo 1 y verso 22, dice lo siguiente. Santo. La Escritura dice así. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro está descubriendo un ejercicio extraordinario de lo que precisamente es el resultado de ser limpios en la palabra, que es poder amar. El hombre que no es limpio por la palabra de Jesucristo, el hombre que no ha sido confrontado con la verdad extraordinaria de Jesucristo en el corazón, no puede amar. Tenemos que entender esa declaración de Jesús. Ya estás limpio, estás apto para servir. Hay que entender que Jesús sabe a quién llama. Jesús sabía que había llamado a Judas Iscariote. Jesús sabe cuando te llama para el servicio. Él sabe quién tú eres. Él nos conoce. Eso es algo extraordinario. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía. Ya Él tenía el plan ordenado para nosotros. Qué extraordinario. Muchas veces nos hacemos los nuevos. Conmigo, sí, contigo. Pero es que yo no sabía, tú no sabías, pero el que te llamó sabía. La negación de lo que es Dios para nosotros. Dios es eterno y en su eternidad ya Él te tenía diseñado un plan. El verso 11 hace una aclaración, el escritor, y quiero leerlo. Cuando dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús sabía que allí estaba Judas. Jesús sabía que allí estaba este hombre, lamentablemente con una serie de problemas. Óigame, tuvo 3 años para solucionarlo. Y lamentablemente no dio pie con bola. El hombre no pudo hacer una confesión. Si Judas hubiera venido donde Jesús y le hubiera dicho: yo soy el que es quilmado, por eso es que no cuadra la chequera, porque yo soy el que de vez en cuando saco 4, 5, 20 pesos, 40 pesos de ahí, ¿usted cree que Jesús no lo hubiera perdonado? Claro que sí. Jesús te conoce, Jesús me conoce. Amén. Jesús sabe cuáles son mis faltas. Amén. Sabe lo que me hace falta para ser un buen servidor. Sí. ¿Acaso tú crees que Él nos llamó nosotros siendo perfectos? ¿Acaso tú crees que el Maestro te llama a servir sabiendo que tú necesitas, o sabiendo lo que Él necesita poner en ti para que seas eficiente? No tengas temor en responder al llamado para servir. Él te conoce muy bien. Y eso es fundamental que lo podamos entender, porque a la medida en que nosotros sabemos que Él nos conoce, nosotros podemos ir ante su gracia
Podemos ir ante su presencia y confesarnos tal cual somos. Necesito que me ayudes en esto o en aquello. No podemos tener vergüenza cuando venimos ante el Señor. ¿O usted cree que la vergüenza suya va a esconder su falta ante Dios? No la va a esconder. El Señor sabe como quiera quién es usted, aunque usted no lo diga. Pero la palabra del Señor en innumerables ocasiones nos invita para que podamos confesar, para que podamos hablar de frente con el Creador, de frente con el Maestro, para que pongamos en función el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y con nosotros. Gracias. Por eso el escritor dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Lo contristamos porque queremos engañar a Dios con 80.000 excusas. O sencillamente el Maestro nos revela cuál es el contexto de nuestra vida y nosotros lo escondemos en un bolsillo. No, porque es que tú sabes. Es más, muchas veces compramos sin querer queriendo los argumentos del mundo. Si iglesia está llena de hipócritas y de pecadores, ¿para qué yo voy a estar ahí? La gente de las iglesias, ahí es donde más problemas hay, decimos nosotros. Inclusive yo me encontraba con gente que dice, yo no contrato a ningún cristiano para que haga un trabajo en casa. Puede ser verdad que haya tenido malas experiencias, pero hay que tener mucho cuidado con los contextos que practicamos, con las situaciones reales que practicamos. Hay que tener mucho cuidado con las circunstancias que sin querer queriendo pueden agobiar nuestra vida. Con esta cosa que quiere seguir sonando, yo le aprieto un botón y sigue sonando. Apágala. Contextos que están alrededor nuestro, que los hemos incorporado, que no corresponden a la verdad de nosotros haber andado y caminado con Jesús. Y obviamente eso no nos hace entender que Jesús nos ha llamado. Y comenzamos a menospreciarnos. Jesús puede llamar a otro, pero a mí no. Jesús puede usar a otro, pero a mí no. El tiempo de usarme ya Jesús lo usó para otro. Ya yo no estoy adecuado para que Jesús trabaje conmigo. Jesús sabe a quién llama. Y finalmente tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que practicar la humildad. Mire cómo somos nosotros. Si usted mañana va a su trabajo o va a su reunión a donde usted está y le diga, yo voy a comenzar a practicar la humildad, la gente va a decir, pero mira qué tipo más presumido. Ahora se cree más humilde. Ese es uno, dos. Pero si usted va a su trabajo y le dice, mira, anoche el sermón, la predicación, hablaba de que practiquemos la humildad. Pero mira qué presumido. Ahora si quiere hacerse más religioso que todo el mundo. Y nosotros nos vemos atrapados, vuelvo otra vez con los contextos que están a nuestro alrededor, y no practicamos lo que sabemos. Y Jesús, o mejor dicho, el Espíritu Santo, se encargó que el escritor, y voy a leerlo otra vez, del verso 13 al 17, comience a enfatizar claramente con relación a la acción de practicar la humildad. Leo el verso 13 en el capítulo 13 de Juan, y dice, vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis.
cieres. Hay que practicar la humildad. Hay que practicar el servir. ¿Qué es sinónimo de humildad aquí? La humildad es aquello que se supone que no me correspondía a mí, pero yo lo voy a hacer para beneficio de la gloria y la honra del Señor y de mi hermano y de mi hermana. Hay que practicarlo. Jesús dijo, bienaventurado el que practique estas cosas. Porque repito lo que dije al principio, sabemos tanto, pero no hacemos las cosas. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos inclusive cómo hacer las cosas, pero no las practicamos. Y tenemos unas excusas dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente, unas racionalizaciones que ya las hemos hecho, parte de nuestra agenda, parte de lo que somos, y no nos dejan actuar como Jesús quiere que actuemos. Por eso me encantó cuando el abuelo expresó y explicó lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a la acción, nosotros, como explicaba el abuelo, el predicador gitano que estuvo con nosotros, explicaba, cuando usted se toma un galón de vino, ya usted no lleva el vino a su lugar, sino que el vino lo lleva usted. Y él explicaba, usted puede venir aquí con 2 copas de vino, pero si usted vino aquí o intentó llegar aquí con 2 litros de vino, no va a llegar aquí nunca, porque el vino se lo va a llevar por otro lado. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevará a usted donde la voluntad del Padre siempre ha querido llevarlo. ¿Cómo es que practico la humildad? Es que hay gente que se le hace difícil, nada más pensar en la palabra se le hace difícil. Olvídese de cómo lo va a hacer. Permita que la gracia de Dios lo llene. Permita que el Espíritu Santo lo llene. Permita que el gran Dios Todopoderoso que ya habita en usted a través del Espíritu Santo tome control de su vida. Y no diga mañana, no diga el año que viene, no diga la semana que viene, sino que mañana mismo usted comience a ser un servidor para la gloria y la honra del Señor. ¿Quieres servir? ¿Quieres ser un servidor, no un líder? Yo te invito en esta noche para que permitas que Jesús te toque. Él haga contigo como Él quiera. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Oh, es maravilloso cuando el Maestro nos toca. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entiende que ya estás listo para servir. Entiende que Jesús es el que te llama. Y entiendes en esta mañana, en esta noche, que puedes y debes practicar la humildad. Practícala. Cambiará tu vida. No la practiques meramente porque yo te lo dije. Practícala porque la Escritura en esta noche te invita a ello. Ponte en pie, por favor.